Buenos días, soy Iris Valverde Moreno, médico residente A2 del Instituto Nacional de Salud del Niño. Este es un proyecto sobre la teleconsulta para pacientes pediátricos con neumonía en el primer nivel. La neumonía es la primera causa de muerte infecciosa aguda en los niños menores de 5 años a nivel mundial. En 2019 se provocó un 740.180 muertes infantiles, lo que representa el 14% del total de muertes en este grupo etario. La gran mayoría de estos casos, más del 85%, ocurre en países en desarrollo, donde también se concentra el 95% de las morbilidades. En el Perú, la infección respiratoria aguda baja ha sido la primera causa de muerte en menores de 5 años durante los últimos 35 años, con 18.900 muertes y es equivalente a una tasa de 60.7% por 100.000 habitantes. Los datos muestran, en promedio, las familias tardan 4 a 5 días en buscar atención médica desde el inicio de los síntomas. El 75% de los niños fallecidos fueron atendidos antes del día 4, pero aún así murieron, en su mayoría dentro de los 11 días posteriores a la atención y dentro de los 12 días desde el inicio de los síntomas. La justificación del presente es contribuir a la reducción de indicadores de morbilidad y mortalidad en pacientes pediátricos menores de 12 años, con énfasis en menores de los 5 años, el cual permitirá mejorar el acceso a la atención, a la comodidad y reducción de los costos, a la continuidad en la atención y seguimiento y reducción del riesgo de infección cruzada, procedimiento que contribuirá con la eficiencia en el sistema de salud en el Perú. El contexto de este proyecto. La teleconsulta es una herramienta que contribuye al cumplimiento del Plan Nacional de Telesalud, Norma Técnica de Salud número 067 MINSA, que la norma técnica en telesalud, además de complementar tecnológicamente los lineamientos de la resolución ministerial número 1041 del 2019 MINSA, que es la guía práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de neumonía en las niñas y los niños, el cual contribuye a la reducción de indicadores de morbilidad y mortalidad infantil en el territorio peruano. Los pacientes pediátricos menores de 12 años con neumonía no tratada oportunamente con procedimientos o profesionales especializados conlleva a múltiples problemas en su salud, cuyo análisis lo mostramos a continuación. A corto plazo, el empeoramiento rápido de la infección, la dificultad respiratoria aguda que puede requerir hospitalizaciones y soportes respiratorios. La bacteriemia, que es una infección grave en la sangre que puede provocar el shock séptico. Absceso pulmonar, acumulación de pus en el pulmón. Derrame pleural, empiemas, insuficiencia respiratoria, deshidratación y desnutrición debido a la dificultad para alimentarse y muerte especialmente en niños pequeños o con sus sistemas inmunitarios debilitados. Las complicaciones a mediano plazo. Una neumonía recurrente, que es un daño pulmonar que facilita nuevas infecciones o reinfecciones. Bronquiectasias, fibrosis pulmonar, que son las cicatrizaciones del tejido pulmonar afectado. Complicaciones sistémicas, problemas cardíacos, problemas neurológicos y todo ello va a conllevar al retraso en el crecimiento y desarrollo por la enfermedad prolongada y la dificultad respiratoria que afectan de una manera directa al desarrollo normal del niño. A largo plazo, tenemos la neumonía en los niños puede provocar complicaciones como daño pulmonar permanente con la reducción de la capacidad respiratoria, desencadenamiento, agravamiento del
si tuviera el niño asma, mayor riesgo de enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, problemas cardiovasculares a futuro, deterioro de la calidad de vida con fatiga, dificultad para respirar y limitaciones físicas. Es fundamental buscar atención médica inmediata ante los síntomas. El tratamiento temprano, especialmente con antibióticos en los casos de bacterianos, y el cuidado adecuado pueden prevenir estas complicaciones y también permitir una recuperación completa. Las definiciones y los términos clave de este tema. Salud digital. La salud digital es el uso de tecnologías de la información y comunicación para mejorar la salud y el bienestar. Incluye aplicaciones móviles de salud, dispositivos vestibles, telemedicina, registros médicos electrónicos. En cuanto a lo que la telemedicina es la prestación de servicios de salud a distancia, tanto en la promoción, prevención, recuperación o rehabilitación realizada por profesionales de la salud mediante las TIC. Su objetivo es facilitar el acceso a la atención médica en zonas donde tienen limitaciones geográficas o la carencia de algunos recursos que se necesitan. La telesalud es un modelo más amplio que usa las TIC para acceder a los servicios de salud, especialmente en zonas rurales o con baja capacidad resolutiva, según el Plan Nacional de Telesalud, aprobado por Decreto Supremo número 028/2005 del MTC, considerándose 3 ejes de desarrollo para este fin. 1. La telemedicina, que es la prestación directa del servicio de salud a distancia. 2. La gestión de los servicios de salud, optimización de los procesos y los recursos. 3. La información, educación y comunicación, que es la formación y orientación para la población y para el personal de salud. Se emplea la teleconsulta. Es el acceso a la experiencia de un teleespecialista ubicado remotamente para ayudar en la atención de un paciente específico, en este caso neumonías. No siempre implica el examen directo del paciente por el especialista. Tenemos modalidades: en línea, fuera de línea, donde se guarda y se reenvía la información clínica. Comúnmente es usada en casos de segundo diagnóstico, comunicación entre médicos generales y especialistas y la coordinación entre el personal técnico y médico. Los casos especiales de teleconsulta. Tenemos la telejunta médica, que es una interacción entre profesionales de igual nivel, que comparten conocimientos y toman decisiones de una manera conjunta. Es útil para el diagnóstico compartido y la toma de decisiones colaborativas. La telepresencia. El especialista remoto supervisa activamente al paciente utilizando mayormente los casos de tratamiento específicos. Involucra una videoconferencia en tiempo real, observando y discutiendo síntomas junto al médico que está con el paciente. La teleinterconsulta es la consulta a distancia que realiza un personal de salud, por ejemplo, un técnico o enfermero, a un profesional como un médico, usando las TIC para atender a una persona usuaria. Las aplicaciones de la teleinterconsulta: promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, la recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. Puede realizarse con o sin presencia del paciente. Debe respetar las normas del Ministerio de Salud, especialmente sobre la prescripción de los medicamentos. El telemonitoreo es la monitorización remota de las funciones vitales y datos clínicos de un paciente. Incluye la transmisión, por ejemplo, de un electrocardiograma, una radiografía, datos clínicos bioquímicos de laboratorio y otros parámetros biomédicos que se usan. Los usos comunes tenemos en las salas de vigilancia intensiva, cuidado domiciliario de pacientes crónicos, y permite el seguimiento
constante a distancia, mejorando así la atención y la respuesta ante algún cambio clínico que se presente en el paciente. El teleespecialista es un médico especialista u otro profesional de salud especializado ubicado en un centro consultor que brinda apoyo remoto tanto en la promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnósticos, tratamiento y rehabilitaciones. Este apoyo se ofrece a uno o más centros consultantes mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Los terminales médicos. Los terminales médicos son dispositivos médicos conectados al paciente. Capturan bioseñales como sonidos, imágenes, datos clínicos y las convierten en señales digitales compatibles. Las transmiten automáticamente al sistema de comunicación utilizado. Por ejemplo, tenemos el electrocardiograma, un oftalmoscopio, otoscopio, estetoscopios, un dermatoscopio. La monitorización de pacientes a distancia. Esto permite vigilar en casa de pacientes con enfermedades crónicas mediante dispositivos que miden, por ejemplo, niveles de azúcar en pacientes diabéticos, presión arterial, otros signos vitales. Los datos se envían al hospital en tiempo real, donde el personal de salud puede evaluar y actuar si es que es necesario. La tecnología de almacenamiento y envío. Esos son los software. Consiste en guardar todos los datos clínicos como imágenes, resultados de exámenes, para enviarlos a otros centros médicos. Por ejemplo, una toma de una radiografía en un centro básico puede enviarse a un especializado para su interpretación e informe. La telemedicina interactiva. Esto permite la comunicación en tiempo real entre el médico y paciente, generalmente mediante una videollamada. El paciente puede estar en su domicilio, en un centro de salud cercano, y es útil para realizar consultas o seguimientos o evaluaciones iniciales de los síntomas. Entonces, acá tenemos un cuadro que nos vamos a describir. La teleprevención. El uso de las TIC para la promoción de la salud, prevención de riesgos y enfermedades, especialmente en comunidades de difícil acceso, incluye campañas informativas, educación sanitaria, estrategias preventivas a distancia. El telediagnóstico es el proceso en el cual se utilizan herramientas digitales o sistemas expertos para ayudar en la toma de decisiones clínicas. También implica el uso de base de datos en línea o en el envío de resultados clínicos como imágenes o análisis para interpretación remota por especialistas. Las teleemergencias consiste en el uso de equipos móviles que permiten realizar un diagnóstico inicial rápido en situaciones de urgencia. Incluye monitorización de signos vitales, el envío de datos clínicos a un establecimiento de salud, el apoyo remoto de expertos para la toma de decisiones en tiempo real. La referencia contra referencia virtual es la digitalización del proceso de referencia y contrarreferencia en el sistema de salud y nos permite mejorar la continuidad de la atención, optimizar la comunicación entre niveles de atención y el aseguramiento, el seguimiento clínico del paciente tanto dentro de una institución como entre diferentes instituciones. La discusión virtual de casos clínicos es una herramienta que promueve el intercambio de experiencias y prácticas médicas, tanto nacionales como internacionales, mediante la revisión y análisis conjunto de casos clínicos. Esta metodología favorece la actualización continua del conocimiento médico y la mejora de la atención a los pacientes. Nuestro tema. Neumonía. La neumonía es una infección pulmonar aguda que afecta tanto a los alveolos, intersticio pulmonar, la pleura visceral, vías respiratorias y las estructuras vasculares. Etiología. Puede ser causada por bacterias, virus, hongos, parásitos. Dentro de lo que es la etiología, que es muy importante conocerla.
Se considera la neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria. La neumonía adquirida en la comunidad, comúnmente NAC, es una infección adquirida fuera del ámbito hospitalario. Incluye casos que inician dentro de las primeras 48 o 72 horas de hospitalización. La neumonía intrahospitalaria se desarrolla de 48 a 72 horas después del ingreso hospitalario. También puede presentarse hasta 7 días después de haber dado de alta a un paciente. Está asociada frecuentemente a patógenos multiresistentes. Una neumonía grave. Una neumonía grave está asociada a dificultad respiratoria marcada. Presenta cianosis central, hay presencia de vómitos frecuentes, dificultad para lactar. Puede presentar convulsiones, hay alteración del estado de conciencia. Y la saturación de oxígeno puede ser menor de 92% o 90 en niños mayores. Niño de DMI es 85% en el caso de niños que viven más o menos sobre 2.500 metros sobre el nivel del mar. La neumonía complicada. La neumonía complicada se asocia a derrame paraneumónico, hay empiema, abscesos pulmonares, puede encontrarse necrosis pulmonar, puede haber afectación multilobar, hay un neumotórax, puede haber una fístula broncopleural y llegar hasta un caso séptico si no es tratado. La neumonía aspirativa ocurre por la entrada aguda de sustancias, tanto sólidos, líquidos o gas, a las vías respiratorias. Cuadro clínico depende del tipo de sustancia, delante del volumen aspirado. Por ejemplo, en los niños con PIC que frecuentemente presentan este tipo de neumonías. Neumonía congénita es aquella que es adquirida intraútero o durante el nacimiento. La evaluación situacional. Se conforma por un equipo multidisciplinario con experiencia en tecnología, salud, logística y gestión comunitaria, orientado a implementar servicios de telesalud, telemedicina y telemonitoreo. Su objetivo es reducir la morbilidad y mortalidad infantil en menores de 12 años, mediante las interconsultas o las teleconsultas que abarcan desde la prevención hasta los cuidados paliativos. Los perfiles del equipo y las funciones principales de cada miembro de este equipo. El líder del proyecto, que es el coordinador general, supervisa, planifica, evalúa y coordina al equipo. Asegura el cumplimiento de los objetivos, los plazos, el presupuesto y la gestión de todos los recursos. El especialista de diseño, operación, mantenimiento y monitoreo del proyecto. Este diseña, mantiene y supervisa la plataforma tecnológica, asegura la seguridad de los datos y analiza el impacto del proyecto. El médico pediatra brinda asesoría especializada, supervisa los tratamientos y capacita al personal local y evalúa pacientes mediante la teleconsulta. El médico general, que es el representante en las IPRES, realiza el seguimiento directo de los pacientes, coordina con el equipo, recoge datos clínicos y detecta riesgos oportunamente. El licenciado en enfermería. Su rol es identificar casos en el consultorio o en visitas domiciliarias, deriva al médico general y recoge la información clínica para el equipo. La identificación del público objetivo. El enfoque principal son los pacientes pediátricos menores de 12 años, con especial atención en los niños menores de 5 años. Sin embargo, el alcance se amplía a otros actores clave que participan en su atención y bienestar, estructurados en 3 niveles. Primer nivel. Público primario, niños menores de 12 años, especialmente menores de 5 años. Son los principales beneficiarios de los servicios de telesalud y telemonitoreo. El público secundario son padres y madres de familia,
hermanos, abuelos, cuidadores primarios y tomadores de decisiones sobre la salud del niño. Requieren educación, apoyo emocional y recursos para el cuidado del paciente. El público terciario son los profesionales de la salud y actores clave en el sistema. Médicos pediatras supervisan el tratamiento especializado, médicos generales, atención primaria y seguimiento integral. Enfermeros, cuidado continuo y promoción la salud. Terapeuta de rehabilitación del sistema respiratorio. Trabajadores sociales, apoyo psicosocial y acceso a los recursos. Los psicólogos, hay un acompañamiento emocional a pacientes y a las familias. Los investigadores, mejorar el conocimiento y abordaje de la neumonía. Organizaciones de apoyo, tenemos las redes de información y de contención familiar. Legisladores responsables de políticas toman decisiones sobre regulación y financiamiento de los programas. Análisis del entorno. La telemedicina se ha utilizado en la práctica médica desde hace décadas, pero su uso se ha incrementado considerablemente a partir del año 2020. Los orígenes, las décadas entre 1950 y 1970, son inicios de las tecnologías. Ya para el 55, la primera transmisión de imágenes radiológicas a distancia fue en Canadá. En el 62, Yuri Gagarin envía el primer electrocardiograma desde el espacio. En 1965, el uso de televisores para consultas médicas en los centros de Estados Unidos. En 1973, la consulta médica remota es un aeropuerto. La popularización de estas técnicas desde los años 70, la aparición del Internet permite el uso cotidiano de plataformas para consultas, monitoreo y comunicación médica. La pandemia COVID marcó un punto de inflexión. Se consolidó como herramienta esencial para garantizar la continuidad del cuidado médico. Los usos de estas tecnologías. Los usos son consultas virtuales, llamadas, videollamadas, envío electrónico de resultados e imágenes médicas, el monitoreo remoto de signos vitales, las APS móviles para pacientes y familiares, centros de llamadas especializados en atención y seguimiento. Los casos de éxito en pacientes pediátricos. La experiencia internacional muestra cómo la tecnología mejora la calidad del seguimiento neonatal. Ejemplo, en España, el programa de seguimiento neonatal a distancia usan los app móviles y la plataforma web. Mejora en adherencia al tratamiento y prevención de las complicaciones. En Estados Unidos, sistema de monitoreo remoto de prematuros. Existe la investigación de los wearables y de las apps. Permite el monitoreo en tiempo real, tanto en el hogar y en alertas automáticas. Canadá, por ejemplo, inicia la teleseguimiento neonatal mediante el uso de videollamadas y llamadas telefónicas. Reduce visitas presenciales y mantiene la eficacia del seguimiento. Conclusión. A manera de conclusión, la telemedicina, aunque surgió hace más de medio siglo, ha alcanzado su madurez en la última década gracias a los factores tecnológicos y sociales. Las experiencias en el seguimiento neonatal muestran que, bien implementada, puede ser tan o más efectiva que la atención tradicional, además de brindar mayor comodidad, seguridad y acceso a los pacientes pediátricos y a sus familiares. La evaluación en entorno facilitador. La implementación de la teleconsulta para pacientes pediátricos con neumonía requiere un análisis integral del entorno para garantizar su éxito y la sostenibilidad. Se identifican 6 dimensiones claves para este caso. 1. El entorno social. La alfabetización digital
de padres y cuidadores es desigual, lo que exige soluciones accesibles y de capacitación especialmente. Las creencias culturales pueden influir en la aceptación de la telesalud. La brecha digital, tanto dispositivos y conectividad, sigue siendo un obstáculo muy crítico. Es necesario adaptar los contenidos y servicios a las lenguas y culturas locales. 2. El entorno político regulatorio. Existen políticas públicas en salud, pero no siempre contemplan la telesalud pediátrica. La legislación sobre protección de datos debe cumplirse rigurosamente. La regulación del software y los dispositivos médicos también es sumamente esencial. El financiamiento y reembolso son muy limitados, afectan la escalabilidad de los servicios en este caso. 3. El entorno económico. Muchas familias tienen una baja capacidad de pago. Los costos de implementación iniciales son elevados, pero pueden compensarse a mediano plazo. Se observan beneficios económicos como reducción de hospitalizaciones, optimización de recursos también. Hay oportunidades de financiamiento externo por parte de las ONGs y organismos internacionales. El punto 4. El entorno tecnológico. La infraestructura tecnológica es insuficiente en algunas regiones o no existen. Existen algunas tecnologías viables para la teleconsulta y el monitoreo remoto. La interoperabilidad con los sistemas de salud es clave. La seguridad, privacidad y facilidad de uso son prioritarios. Quinto, el entorno competitivo. Hay pocas iniciativas similares enfocadas en neumonía pediátrica, lo que representa una oportunidad. Se dispone de proveedores tecnológicos, aunque se requiere una evaluación cuidadosa. Las alianzas estratégicas con instituciones de salud y tecnología son viables, son realmente factibles. En cuanto al entorno institucional, es necesaria la capacitación de todo el personal de salud. La integración en los protocolos existentes debe planificarse cuidadosamente. La disposición institucional a adoptar nuevas tecnologías varía. Tenemos retos y oportunidades. La implementación de la teleconsulta para pacientes pediátricos con neumonía presenta tanto retos como oportunidades significativas. 1. Por ejemplo, la infraestructura y el acceso. La interoperabilidad con sistemas exigentes, integrar la consulta con registros médicos electrónicos y sistemas hospitalarios es complejo y costoso. Hay desigualdad en el acceso tecnológico. Muchas familias carecen de dispositivos adecuados, conectividad o alfabetización digital, que es muy importante. Privacidad y seguridad de datos. Se deben cumplir normativas estrictas para proteger la información médica sensible. Esto es muy importante, los datos relacionados especialmente para pacientes que requieran el uso de esta tecnología. La adopción y usabilidad. La resistencia al cambio del personal de salud se requiere capacitación y cambios en los flujos del trabajo. La curva de aprendizaje para cuidadores. La plataforma debe ser intuitiva y de fácil de usar. Sostenibilidad técnica. Necesita soporte continuo, actualizaciones y mantenimiento a largo plazo. Oportunidades. Las oportunidades, hay mejora en la atención y resultado de salud. El empoderamiento familiar. Los padres acceden a información y participación activa en el cuidado. La atención personalizada. Los datos longitudinales permiten interacciones individualizadas. La detección temprana, monitoreo continuo posibilita la intervención rápida ante signos de complicación en el caso de la neumonía.
mejor comunicación médico-familia, se fortalece la relación entre profesionales y cuidadores. La optimización de recursos, mayor eficiencia del personal de salud. La automatización de procesos libera tiempo clínico. La reducción de costos disminuye visitas innecesarias y hospitalizaciones. Hay el fortalecimiento de primer nivel de atención, que ese sería uno de los objetivos. Las IPRES pueden asumir un rol clave en la prevención y seguimiento remoto. Hay una innovación y desarrollo, la integración de tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, sensores vestibles, análisis predictivo puede mejorar resultados. Desarrollo de las APPS y plataformas web facilitan el acceso y mejoran la experiencia del usuario. Redes de apoyo entre las familias, espacios virtuales pueden fomentar el acompañamiento emocional y también social. 3. En la fase 2, la planificación de la implementación. Diseño de la teleconsulta. El diseño de la teleconsulta contempla una atención integral, remota, multidisciplinaria, centrada en el paciente pediátrico y su entorno familiar. Los componentes clave incluyen consulta en tiempo real entre familia, paciente y equipo médico o multidisciplinario. La integración con la historia clínica electrónica para una evaluación completa. El seguimiento continuo durante el tratamiento, recuperación y etapa preventiva. La educación y el acompañamiento familiar para fortalecer el autocuidado. Procura de citas y notificaciones automáticas garantizando la continuidad del cuidado. Requisitos funcionales. ¿Qué debe hacer en la plataforma? 1. Registros y gestión. Alta segura de pacientes y profesionales. Gestión de usuarios con roles y permisos diferenciados. La visualización y alertas. Hay una interfaz clara con datos organizados y gráficos de evolución. Alertas personalizadas en tiempo real ante desviaciones clínicas. La comunicación y las citas. La mensajería segura entre cuidadores y equipo médico. La agenda de citas virtuales o presenciales y recordatorios automáticos. Informes y datos. Generación de informes clínicos por paciente. Los reportes agregados anonimizados para evaluar la investigación. Y seguridad. Autentificación de los usuarios y cifrado de datos. Registro de auditorías, cumplimiento normativo de privacidad. Los requisitos no funcionales, como debe ser la plataforma. Tenemos rendimiento, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad y cumplimiento normativo. Describimos. El rendimiento. Tiempos de respuestas menos de 3 segundos para video, audio, datos clínicos. Para el soporte a múltiples consultas simultáneas, lo que llamamos escalabilidad. Funcionamiento fluido con conexiones limitadas. La usabilidad es la interfaz intuitiva y responsiva, accesible para personas con poca alfabetización digital, el flujo de trabajo simplificado y soporte técnico disponible. La cualidad fiabilidad es una alta disponibilidad, más del 99.9% y tolerancia a los fallos técnicos, y una garantía a la integridad de datos clínicos. Seguridad. El cifrado de extremo a extremo y controles de acceso robustos. El cumplimiento con normativas como la HIPAA, la GDPR o equivalentes locales. La mantenibilidad. Plataforma actualizable sin interrupciones del servicio. Herramientas de monitoreo y diagnóstico integrados. Documentación clara y soporte para escalabilidad. La portabilidad. Comparte con múltiples dispositivos y sistemas operativos. La adaptabilidad
adaptabilidad a distintos tipos y conexiones Wi-Fi, redes móviles, por ejemplo. El cumplimiento normativo. Conforme a las regulaciones de la telemedicina, las guías clínicas y las licencias profesionales, y una gestión segura de consentimiento informado y documentación técnica. Seguridad y protección de datos. Es muy importante el servidor seguro. Los datos y pacientes registrados y almacenados en el servidor especializado administrado bajo normativas del MINS. La identificación profesional. Debe ser la información clara del profesional tratante verificable en páginas institucionales. El consentimiento informado, que debe darlo a los padres o los cuidadores informados sobre el manejo y tratamiento del paciente con neumonía. El cumplimiento normativo. El apego estricto a las leyes y las regulaciones para proteger la privacidad del paciente, como la Ley 2973, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento vigente, y Ley 29414, Ley del Consentimiento Informado y su reglamento vigente. En cuanto a los procedimientos operativos estándares, es importante la implementación de los procedimientos operativos estándar considerados son los siguientes. Antes de la teleconsulta y durante la teleconsulta. Antes de la teleconsulta, la evaluación de la idoneidad. ¿Qué significa? Selección del paciente según criterios clínicos, estabilidad, signos de alarma, apoyo en el hogar. Triaje inicial, cuestionario y llamada previa para decidir si es posible realizar la teleconsulta o se requiere atención presencial. Consentimiento informado, autorización de padres o cuidadores explicando los beneficios, riesgos y límites. Es un registro en la historia clínica. Preparación del paciente y cuidador. Instrucciones previas sobre el espacio tecnológico y signos vitales y síntomas a observar. La preparación del profesional. Capacitación en neumonía pediátrica y en teleconsulta. Verificación de equipos y accesos a las historias clínicas. Verificación de la identidad. Confirmación del paciente y del cuidador. Evaluación clínica virtual, anamnesis detallada, observación guiada de síntomas y signos clínicos mediante una videollamada. El apoyo al diagnóstico, revisión de exámenes previos, solicitud de nuevas pruebas si es necesario. Y el plan de manejo, tratamiento individualizado, reposo, medicación, educación sobre signos de alarma. La educación al cuidador. Es una comunicación clara, empática y comprensible sobre el diagnóstico, tratamiento y cuidados en casa. La documentación. El registro completo de la historia clínica electrónica, donde se figura la anamnesis, el plan de manejo, el seguimiento. Después de la teleconsulta. El seguimiento clínico. Nuevas teleconsultas al contacto programada para monitorizar la evolución. Criterios de alta mejora clínica definidas según parámetros establecidos de neumonía. Referencia y coordinación, derivación oportuna de atención presencial o especializada con comunicación efectiva entre niveles. La evaluación continua, revisión periódica de calidad, satisfacción, resultados clínicos y la eficiencia para mejorar la continuidad. La privacidad y seguridad. El cumplimiento de normativas sobre protección de datos y la confidencialidad. El soporte técnico. Una plataforma estable, segura, accesible para usuarios y para profesionales. Que tengan en cuenta los aspectos legales. En este aspecto, debe ser alineado con las leyes de telemedicina y las prescripciones remotas. La participación de pacientes y la consideración de la equidad. La implementación de un proyecto de teleconsulta para pacientes con neumonía requiere una cuidadosa y muy especial consideración tanto de la participación del paciente como de la equidad para asegurar su éxito y beneficio de todas las variables involucradas. Aquí presento algunas consideraciones claves en ambos aspectos. 1. Las variables de participación de pacientes.
Este aspecto se enfoca en cómo los pacientes pediátricos, padres o tutores interactúan y se comprometen con la teleconsulta. A. Conocimiento y aceptación de la teleconsulta. Un nivel de información que evaluar si los cuidadores conocen qué es la teleconsulta, cómo funciona y qué beneficios puede ofrecer. La percepción de utilidad. Hay que medir la confianza de los padres en la eficiencia de la teleconsulta para el tratamiento de la neumonía. Las creencias y actitudes. Hay que identificar barreras culturales, religiosas o personales que puedan afectar la disposición a usar este tipo de atención médica. En cuanto a lo que es el acceso y la alfabetización digital. Primero, una disponibilidad tecnológica. Determinar si las familias cuentan con dispositivos compatibles con smartphones, tablets, computadoras. Dos, conectividad. Verificar la calidad y la estabilidad del acceso a Internet. Las habilidades digitales. Analizar la capacidad de los padres para mejorar y manejar aplicaciones de teleconsulta y participar en videollamadas. La experiencia del usuario y la facilidad del uso de la plataforma. Asegurar una interfaz intuitiva y accesible. El soporte técnico. Proveer ayuda inmediata ante fallas técnicas. La calidad de la comunicación. Evaluar si los padres sienten que pueden comunicarse de forma clara, comprensible, empática con los profesionales de salud. La confianza y privacidad. Garantiza la seguridad de todos los datos personales y médicos. D. Considerar la adherencia y el seguimiento. El cumplimiento de los indicadores. Tanto medir si los pacientes siguen las recomendaciones médicas recibidas durante la consulta. 2. La participación en seguimientos. Hay que evaluar la asistencia a consultas de control o seguimientos virtuales. Luego, la comunicación de los cambios clínicos. Asegurar que los cuidadores sepan cómo y cuándo reportar un empeoramiento o falta de mejoría en la condición del niño con neumonía. Los factores socioeconómicos y culturales. El nivel socioeconómico de la población. Hay que analizar cómo las condiciones económicas afectan el acceso a tecnologías y conectividad. La diversidad cultural y lingüística. Asegurar que los servicios que respeten y respondan a diferencias culturales y lingüísticas, que es muy importante. Las consideraciones de equidad. La equidad en salud implica eliminar barreras que impidan a ciertos grupos acceder o beneficiarse plenamente del servicio de la teleconsulta. Existe una brecha digital. La identificación de barreras. Mapear las desigualdades en el acceso tecnológico y conectividad según zonas geográficas y su nivel socioeconómico. Las estrategias de mitigación. Ofrecer consultas telefónicas como una alternativa. Brindar acceso a dispositivos y conectividad en centros comunitarios. Diseñar plataforma de bajo consumo de datos. La interpretación en tiempo real asegura la disponibilidad de intérpretes. Materiales educativos adecuados. Crear recursos informativos culturalmente sensibles y traducidos. La capacitación cultural del personal. Entrenar al equipo médico en comunicaciones interculturales y efectivas. Las disparidades socioeconómicas, o sea, los costos ocultos. Evaluar si existen barreras económicas como el uso de datos móviles o la necesidad de ausentarse del trabajo. Apoyos complementarios, considerados como el envío de recordatorios automáticos, asistencia telefónica para agendar y confirmar sus consultas. La necesidad de especiales, por ejemplo, la adaptación de tecnología a garantizar acceso para niños con discapacidades auditivas, visuales, cognitivas. Un apoyo adicional es ofrecer acompañamiento a familias con necesidades especiales durante el proceso de la teleconsulta.
En cuanto a lo que son la distribución geográfica, el enfoque en áreas remotas, utilizar la teleconsulta como una herramienta para reducir las desigualdades geográficas en el acceso a los especialistas, colaborar con los centros de salud locales, estableciendo alianzas para facilitar el seguimiento presencial o virtual. Hacer un desarrollo de presupuesto. Dentro de esto detallamos algunas actividades y costos referenciales para la implementación de este proyecto en el primer año, teniendo en consideración que los costos de los siguientes años serán planteados según el análisis que realice el equipo de trabajo. Tenemos, en cuanto a lo que es infraestructura tecnológica, un presupuesto en dólares $36,000. Mantenimiento preventivo y correctivo, un promedio de 11,500. Contratación de recursos humanos médico y no médicos, 53,000. Capacitación continua del personal, 36,000. Difusión y mercadotecnia, 5,000. Monitoreo, evaluación y sostenibilidad del proyecto 2000. Un total de 143,500 soles. Y en la fase 3, en cuanto a lo que es el monitoreo, la evacuación y la mejora continua, tenemos la definición de objetivos de monitoreo y evaluación. Los indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado. En los indicadores de estructura, el objetivo es evaluar si existen los recursos y condiciones necesarios para implementar la teleconsulta. Esto incluye acceso a Internet y los dispositivos adecuados, disponibilidad de plataformas seguras, el personal capacitado en teleconsulta y manejo de neumonía. Muy importante, los protocolos clínicos y guías actualizadas de neumonía, políticas de privacidad y consentimiento informado. El consentimiento firmado por los responsables. Los indicadores de proceso, tenemos cuál es el objetivo. Medir la eficacia, la eficiencia y la calidad del proceso de atención por teleconsulta. Incluyen el tiempo de respuesta y duración promedio de las teleconsultas, el número total y por tipo de profesional, la adherencia a protocolos clínicos, la satisfacción del personal de salud, tasa de abandono de teleconsultas y que limita la calidad de la comunicación profesional-paciente. Los indicadores de resultado. El objetivo es evaluar el impacto de la teleconsulta en la salud del paciente y en el sistema de salud. Incluyen mejorar el acceso y la reducción de tiempos de espera, la tasa de readmisión hospitalaria y derivaciones evitadas, la adherencia al tratamiento y evolución clínica, satisfacción del paciente y su familia, especialmente económica comparada con atención presencial, la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, es otra medición, la recopilación continua de los ya de retroalimentación. Recopilar continua de los retroalimentación, encuestas, entrevistas, grupos focales, canales directos para recibir el feedback de profesionales de salud, pacientes y personal administrativo. Las métricas clave: el uso de la plataforma, satisfacción, tiempo de respuesta, calidad clínica y resultados. Análisis y evaluación periódica, identificación de tendencias por problemas y oportunidades de mejoría. La evaluación del impacto en flujos de trabajo, eficiencia y experiencia del paciente. Los ajustes interactivos y flexibles. Los cambios continuos a la plataforma, protocolos, capacitación y procesos. Incorporación de mejoras tecnológicas o ajustes operativos según las necesidades. Pruebas piloto y despliegue por fases. Testeo inicial con grupos reducidos. Implementación progresiva para permitir ajustes antes de la expansión total. Y documentación de conocimiento, registro de decisiones, cambios y lecciones aprendidas para futuras experiencias. La gestión del cambio.
El objetivo es acompañar la transición organizacional, maximizando la adopción y minimizando la resistencia. Primero, una comunicación clara y transparente. El plan de comunicación con mensajes sobre todo objetivos, beneficiarios y un cronograma, los múltiples canales de difusión y la atención a dudas. La participación del stakeholders, inclusión activa de pediatras, enfermeras, administrativos y pacientes desde el inicio, equipos multidisciplinarios para fomentar compromiso y apropiación del proyecto. La capacitación y desarrollo de habilidades, programas integrales del uso técnico, protocolos y comunicación virtual, modalidades diversas, presencial, virtual, tutorial o del soporte técnico continuo, gestión de resistencia, identificación de miedos o barreras, comunicación persuasiva de beneficios y uso de líderes como promotores del cambio, refuerzo y sostenibilidad, celebración de logros y generación de ambiente positivo, integración de teleconsulta en políticas institucionales y el monitoreo permanente del uso y apoyo post-implementación. Es importante la combinación de un enfoque adaptativo con una gestión de cambio bien estructurada aumentaría significativamente las posibilidades y probabilidades de éxito en la implementación de la teleconsulta para neumonía. Esto asegura una transición fluida, una mayor adopción por parte del personal y mejores resultados para los pacientes pediátricos con esta patología. Conclusiones. Para los pacientes y sus familiares, ¿cuáles serían los beneficios? La mayor accesibilidad. La atención médica especializada sin necesidad de traslados es ideal para zonas rurales. La comodidad y la conveniencia. Una atención desde casa, menos estrés y menos costo. Una reducción de riesgos, menor exposición a infecciones en centros de salud. El seguimiento oportuno, monitoreo continuo para ajustes rápidos en el tratamiento. El empoderamiento y educación. Información clara para los cuidadores, mejor participar en el cambio y en el cuidado del niño. La reducción de costos, menos gastos por transporte, tiempo laboral perdido y hospitalizaciones. Mayor satisfacción, alta aceptación y percepción positiva del servicio. Para los profesionales de la salud, ¿cuáles serían los beneficios? Mayor alcance y eficiencia, atención a los pacientes sin desplazarse. Mejor priorización, identificación de casos urgentes para la derivación presencial. La continuidad de la atención, seguimiento regular y detección de complicaciones. Apoyo diagnóstico y terapéutico. Evalúan remota y complementadamente por la información de los cuidadores. La teleeducación, capacitación a padres sobre el manejo domiciliario y la prevención. La colaboración interdisciplinaria, comunicación fluida entre niveles de atención y especialistas. Los desafíos requieren capacitaciones tecnológicas y adaptación de flujos de trabajo y las consideraciones del aspecto ético y de privacidad en la atención remota. Para el sistema de salud, los beneficios serían la optimización de los recursos, mejorar la cobertura y equidad, reducción de costos sistémicos, fortalecimientos en el primer nivel y la generación de datos útiles. Los desafíos para el sistema de salud, la inversión tecnológica inicial, el desarrollo de protocolos específicos de adaptación de sistemas informativos e informáticos, la necesidad de macro regulatorio y financiamiento para garantizar la sostenibilidad, que es muy importante. Conclusiones. La teleconsulta pediátrica para neumonía representa una estrategia altamente beneficiosa y transformadora, pero su éxito dependerá de una implementación planificada con capacitaciones adecuadas, con una inversión en tecnología y una gestión eficaz del cambio.